Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otra entrega de La Taza Podcast. En esta ocasión les acompaña Stephanie Hilario y... Gregory Paniagua nuevamente. ¿Y quién es nuestro invitado hoy? Bueno, el día de hoy vamos a tener el placer de contar en La Taza con una persona que ha sido 3 veces diputado, es político desde los 18 años, oriundo de Azua, y nos acompaña el diputado Tobías Crespo de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Bienvenido. Bienvenido, Tobías, un placer y muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo se siente? Bien, Gregory, gracias por invitarme aquí a La Taza, ¿verdad? Así es. Y a Stephanie también, y saludando a todos los que siguen en este espacio. Muy afortunado realmente de compartir con ustedes en este canal, en este medio, y dispuesto a responder las preguntas, las inquietudes. De verdad que me siento como en casa, pero en La Taza. Tobías, para el que no conoce su carrera política, cuente un poco sobre cómo inició. Bueno, nosotros iniciamos, Stephanie, en la política hace mucho tiempo. De los 54 años de edad que tenemos, alrededor de 36 han sido dedicados a la política. Mi primer voto recuerdo que fue por Juan Bosch. A nosotros nos influyó mucho el profesor Juan Bosch en ese tiempo, en los años 80, 82, 86. Yo cumplo año un 12 de mayo. La Junta Central Electoral me dio mi cédula de esas que son de libritos. Ustedes son la generación Z, son millennials, no se acuerdan La de eso. nosotros tiene QR. Exacto, ustedes QR y votan electrónico, pero esa era de un librito. Y cumplo año 12 de mayo, 4 días después eran las elecciones y me pusieron que vota, porque cuando tú eres menor te ponían no vota. Usted sabe que, y disculpe que le interrumpa, en esta actualidad no es posible. O sea, si usted cumple año un día antes de las elecciones, ya no está en el padrón. Eso me pasó a muchos jóvenes, le pasó en las elecciones pasadas, que cumplían año un día antes y no salieron en el padrón. Pero debería ser lo contrario, porque estamos más avanzados en tecnología. Ser planificado, entiendo yo. Claro, claro. Entonces eso es una brecha a mejorar por la Junta Central Electoral. Pero aunque Juan Bosch en ese tiempo estaba en tercer lugar en las encuestas, las posibilidades de que ganara las elecciones no eran las más favorables. A nosotros nos influyó mucho, aunque en nuestro hogar no se hacía mucho política, para no decir que casi nada. Mi papá también era seguidor de Don Juan, porque mi mamá viene de una tradición cristiana, testigo de Jehová durante mucho tiempo, y los testigos de Jehová no se involucran en política. Pero la familia nuestra, la gran mayoría, todos estamos influidos por la política. Y nada, voté en esas elecciones en el año 86, Gregory y Stephanie. Pero ya en el 90 yo era simpatizante del PLD, el partido al cual estuvimos por 34 años y que dejamos el 16 de agosto del 2020, donde renunciamos y dejamos una aquilatada vida política, teórica y práctica. Y entonces era suplente de una mesa en el recinto donde voto actualmente, que es en los Jardines del Norte. Los Jardines del Norte nos acogió a nosotros luego de venir de Azua. Nosotros nacimos en Azua de Compostela, nos mudamos un tiempo en Los Minas, duramos 6 años en Los Minas, y en el año 74, un diciembre, nos mudamos a Los Jardines y hemos estado incidiendo desde ahí en toda la circunscripción desde esa época, 1974. Entonces empecé a hacer, Gregory, política influido, vuelvo y repito, por el profesor Juan Bosch, que fue fundador del PRD, pero también del PLD, gran maestro, guía y líder, que nos influyó durante mucho tiempo. Ya en el año 94 yo presidía, siendo muy joven, el movimiento Cambio 94, que apoyaba al profesor Juan Bosch. En ese momento Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial. Ya se hablaba de Leonel de los años 90, que vino la guerra del Golfo Pérsico, que teníamos que hacer fila en las bombas por el combustible. Ya Leonel, que era titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales, manejaba de manera muy diestra los temas de la guerra del Golfo Pérsico y todos esos problemas internacionales, y la gente lo empezó a ver, porque al final, fuera de Dios, que siempre está observando nuestros pasos, hay mucha gente que ve a uno y el pueblo lo observa y le da seguimiento. Y bueno, en el 90 fui en primera vuelta y en segunda vuelta presidente de Leonel 96, que llevó por vez primera al PLD al gobierno, porque no pudimos lamentablemente llevar a don Juan al poder desde el PLD, pero sí pudimos en una batalla muy, muy fuerte
Te digo en primera vuelta y en segunda porque me tocó llevar a jóvenes y a mujeres como Stephanie una carta en segunda vuelta porque Leonel Fernández sacó un 39% y Peña Gómez un 46%. Y nosotros era colegio cerrado, las mujeres votaban en la mañana y los hombres votaban en la tarde. Entonces, a esas mujeres que no pudieron votar en primera vuelta, fuimos casa por casa, me recuerdo, en la Circunscripción 2, en la Gutinita, en Cristo Rey, todos esos barrios. Un trabajo de campo muy fuerte para que no dejaran de votar, porque con un voto Leonel no ganaba en segunda vuelta y logramos la victoria. Se puede. Contra un líder de las dimensiones de masa e internacionales como José Francisco Peña Gómez. Subestimaron mucho a Leonel. Leonel Fernández es un monstruo político, no se puede, cuando digo un monstruo político a nivel de capacidad y de experiencia y preparación y de convencimiento. Y lo subestimaron, le decían el pollito, que no le iba a ganar a Peña Gómez, le decían que era Leonel Almonte para subestimarlo. Y ya tú ves que fue presidente por vez primera, el PLD llega con Leonel. Pero retorna en el 2004 y se reelige en el 2008. Y fue fundamental para que Danilo Medina ganara en el 12 y en el 16. Y finalmente en el 20 perdió por todas las razones que todo el mundo sabe. Entonces, que yo no diría que perdieron. O sea, ustedes lograron que un partido de la nada hoy en día, en ese entonces no, yo digo que perdió Danilo y el PLD porque fueron causales de la derrota. Pero vamos a dejarlo ahí porque ya las razones por las cuales yo salí del PLD ya yo las expliqué y eso es historia. Y además de que tengo muchos amigos, muchos hermanos, muchos compañeros allá y están viniendo a la fuerza del pueblo. Poco a poco. Entonces, en el caso del PLD me dio la oportunidad desde muy temprano entrar a la política, muy joven, fui simpatizante, fui circulista. En el PLD había que hacer círculo de estudios para ser miembro. Ya no, ahora con un simple formulario tú te inscribes, le das un clic y ya estás en el partido. Pero fuimos formados en la parte teórica y práctica, unos cuadros políticos, porque Juan Bosch decía que la diferencia era que había formado una cantidad de dirigentes que se iba a hablar mucho por los próximos años, decía él, y la realidad está ahí. Todavía nosotros estamos incidiendo 20, 30 años después. En el caso de Leonel ya 40 años, ¿verdad? Porque tiene una mayor edad. Me hice secretario general de un intermedio, presidente de un intermedio. Fui vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, miembro de Dirección Central. Y hasta que salí en el 2020 y ahora soy miembro en la Fuerza del Pueblo de la Dirección Central, diputado de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional. Estoy dirigiendo la parte electoral de la capital, circunscripción 1, 2 y 3, tenemos bajo responsabilidad casi 920,000 votantes que tiene el padrón actualmente de la Junta Central Electoral en la capital. En el Distrito Nacional, 2.303 colegios electorales y 242 recintos que nosotros, Leonel Fernández está poderosamente imbatible, imparable en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en la mayoría de las 7 provincias. Y si el trabajo y las estrategias y las tácticas y la operatividad sigue como va, creo que nosotros ganaremos en el 2024 y Leonel será por cuarta ocasión presidente de la República, con la bendición de Dios y el trabajo que estamos haciendo y el apoyo del pueblo, que siempre ha visto en Leonel un líder equilibrado, ponderado, preparado, con sensibilidad social. La política, Gregory, Stephanie, es para la política, para los políticos. Los negocios son para los empresarios. Las iglesias están los curas, los padres. En las recintos, en las instituciones deportivas están los dirigentes de clubes, los atletas, y esto es para políticos. Y esto tiene la política es una ciencia muy noble, muy pura, y que tiene sus reglas, tiene sus códigos. Y como decía Juan Bosch, en política hay muchas cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven a veces son más importantes y determinantes que las que se ven. Entonces, esa es nuestra historia a nivel rápida política dentro del PLD y en la Fuerza del Pueblo, que ya tenemos cerca de casi 3 años, como dicen por ahí, botando la suela, haciendo crecer un partido político. No pudimos ser parte de la fundación del PLD, porque ya cuando yo llegué en el 86-90 ya el PLD estaba la edad no le dio. La edad no me dio, pero sí estoy muy orgulloso y agradecido de
de participar en la creación de una propuesta política donde muchos jóvenes, muchas personas creen y ven a la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Esperanza, el Verde, y no solamente por el gran líder y guía que tenemos, que es Leonel Fernández, sino porque hay una gran cantidad de aspectos que están unificando a una gran parte de la población, viendo en la Fuerza del Pueblo un partido que realmente conecta con las aspiraciones, las esperanzas, las expectativas, porque en definitiva cada persona ve en el candidato y en el partido como el posible candidato que él es. Y cuando apunta a Leonel Fernández y apunta a la Fuerza del Pueblo, y una gran mayoría ve en nosotros esa aspiración o esa conversión de llevar a la realidad sus expectativas y esperanzas, es porque hay algo que está moviendo, yo digo que un engagement, una química entre la población y la Fuerza del Pueblo. Cuando nosotros salimos de un proceso, de una división, que lo que sacamos fue 5.69%, y hoy por hoy de un número 18 que estábamos en la boleta, estamos en el 3 y aspiramos a estar en el primer lugar en el 2024, y que de no tener un padrón electoral, vamos a entregar en este mes de marzo, va el presidente del partido a entregar 1.500.000 afiliados, y esperamos para el mes de junio, a final de junio, inicios de julio, entregar 2 millones de afiliados. Ya con 2 millones de afiliados, la Fuerza del Pueblo puede rondar, y Leonel Fernández, en un 40%. Y eso es importantísimo, porque recuerdo que Leonel hace la anécdota con nosotros del recorrido y dice, nosotros arrancamos en el 95 con un 13 y llegamos a un 51, y hoy estamos arrancando con un 30 y pico, caco con el presidente Luis Abinader. Es decir, un candidato como Leonel, como un activo estratégico, iniciar una campaña electoral en el nivel de posicionamiento que se tiene, cualquier partido quisiera incluso tenerlo en su boleta, y es un temor para el gobierno. Por eso es que tú ves al gobierno desesperado, lo ves dando tumbos, lo ves desacertado, porque vuelvo y te repito, esto es para políticos, y el que no sabe por qué gana, nunca va a entender por qué pierde, si pierde o cuando pierda. Porque al final, fuera de Dios, el poder reside en la gente. Tobías, y ya que usted menciona al gobierno y dice que lo que no se ve a veces es mucho más importante, a 2 años y medio de gestión, ¿cómo usted considera que se han manejado y qué le recomendaría que podrían mejorar? Bueno, lo primero es que se han manejado con una gran incapacidad gerencial y política. Yo digo, aunque a ellos no les guste, que el PRM llegó de carambola y Luis Abinader, y lo digo porque fue producto de una división del PLD. Si el PLD no se dividía, hoy fuera gobierno. Y te lo digo porque las encuestas marcaban eso. Pero lamentablemente nos dividimos, la historia está ahí, Luis Abinader es presidente, y vuelvo y repito que el que no sabe por qué gana, nunca entenderá por qué pierde. La ola que se dio, el tsunami que se dio en el 2020, no creo que se dé ahora, muy por el contrario, será adversa. Y en ese sentido el gobierno se ve incierto, se ve sin planes, llegaron sin políticas públicas, no conocen el Estado, porque llegaron a un estado digital, y cuando ellos estuvieron era análogo. Y entonces hacer ese switching de lo análogo a digital, de 1G a 5G a 6G, es un salto cuántico. Entonces, fuera también de que quienes acompañan al presidente Luis Abinader, su equipo, es una élite monárquica que no tiene conexión con el pueblo. Y al final, cuando tú no sufres, no conoces las necesidades de la gente, del pueblo, difícilmente puedas resolverla. Hay que conocer y palpar la necesidad de la gente para tú plantear políticas públicas que vayan en beneficio. La gente dice que son unos popis. Yo no quiero entrar a ese tema para no desconsiderar a la otra clase, pero en realidad son personas que no están duchos en la política, no son políticos, son negociantes, son empresarios, y por eso es que tú ves una vocación privatizadora del Estado, que todos lo quieren llevar a APP, Alianza Público-Privada, y a fideicomisos, y el Estado no es para hacer negocios. El Estado es para establecer y administrar la cosa pública en beneficio de las grandes mayorías. Cuando usted quiera hacer negocio, forme una empresa, pero no vaya al Estado desde las empresas para dirigir desde afuera adentro. Entonces, pero adicionalmente también está que el gobierno se ha desatendido de las masas populares. ¿Por qué? Tú ves hoy por hoy los 3 principales problemas del país,
y uno de ellos es la canasta básica, el alto costo de la vida y la inflación. Pero a este gobierno no le interesa estabilizar precios porque su mecánica es el libre mercado, dejar que todo fluya a la libre oferta y demanda. Y entrar a regular y a estabilizar precios no es parte de sus objetivos ni de sus compromisos, porque tiene compromisos precisamente a quienes representa, que no es a la clase media, a las clases populares ni a los pobres. Entonces, es difícil que puedan bajar el costo de la canasta básica. No lo han hecho, muy por el contrario, aprobaron una ley de tasa cero, pero fue para darle permisos de importación sin pago de impuestos a un grupo de empresarios que lo apoyaron en la campaña, destruyendo a los productores agropecuarios, los productores pecuarios, ganaderos del país. Y Leonel Fernández le advirtió que esa ley de tasa cero no iba a funcionar, y finalmente así fue. Entonces esa gente están trayendo pollo, están trayendo productos ya terminados, hasta pan, que uno se ríe, y donde lo que debió haber hecho el gobierno fue darle crédito al Banco Agrícola, tasa cero, a los productores agropecuarios, bajarle el impuesto a los insumos que se utilizan para la producción agropecuaria y ganado y pecuaria y todo lo demás, y que se incentivara al aparato productivo local. Muy por el contrario, el presidente tenía compromiso con eso, pero también está la falta de empleo. Más de 600 y pico mil personas están buscando empleo y no lo logran. 500 y pico mil, dijo Leonel en su discurso de respuesta al presidente Luis Abinader, que son ninis. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Pero también están la inseguridad ciudadana. Una de las mayores preocupaciones del país, de nosotros que salimos todos los días a ganarnos el sustento de sobrevivencia, es como salir de nuestra casa sin un rasguño y llegar sin ser atracado, sin ser golpeado, sin ser afectado por la inseguridad ciudadana, y sobre todo ahora que la policía también está muy violenta con unos protocolos que rayan en violación de derechos. Entonces, yo creo que cuando analizamos en contexto, respondiendo a tu pregunta, el presidente ha fracasado en todos los órdenes. Si tú vas a educación hubo un desorden en la gestión anterior que este ministro ha tratado, pero problemas con las orquídeas, problemas con el desayuno escolar, problemas con los uniformes, problemas con los libros que hoy se van a incinerar. 7 millones, creo, no sé cuántos millones de libros de texto, problemas con los libros de PDF, problemas con una nómina supernumeraria, los índices de la calidad de la educación no han aumentado. Te pudiera decir que de 722 escuelas que dejó el gobierno anterior en el plan de construcción de escuelas y que le aprobamos un presupuesto adicional al gobierno, al ministro de Educación y de Obras Públicas y de la OISOE, que ahora se llama el Ministerio de Vivienda, de 44.000 millones. De esas 722 escuelas yo creo que no han inaugurado ni 10 ni 15. Es más, hay algunos contratos que ni siquiera se han rehecho porque fue para aquellas obras que pasaban de un 25%. Muchas de ellas ya estaban en un 70, en un 80, Una en un cosa, 85, Tobías, y un perdone 90. que le interrumpa. ¿Cómo usted se sintió? O sea, le hago la pregunta luego de escuchar lo que usted acaba de expresar. Usted está sentado ahí en el Congreso el 27 de febrero y está escuchando al primer mandatario diciendo cosas que usted considera que no son ciertas. O sea, usted como legislador, ¿cómo se sintió ahí adentro? Mira, Cada vez que usted escuchaba que la canasta familiar está más barata, que el plátano Indes, que el pollo Indes. Yo escuchaba al presidente, y el presidente de verdad que los asesores lo tienen en una rotonda, lo tienen desconcertado, lo tienen dándole palos a ciega a una piñata. Lo que él planteaba ahí es un oasis, un paraíso que no existe, que contrasta con la realidad, pero peor aún, yo creo que el presidente, y discúlpenme por su rango que tiene, se está burlando de la pobreza de la gente y de los problemas, porque decirle al pueblo que a él le sobra el dinero es una burla, porque a la gente no le está sobrando el dinero. Decirle al pueblo que con el dinero del salario básico de hoy, del 2023, teniendo una inflación acumulada de 8.76, tú compras casi 200 libras de pollos más que en el 2011, ¿verdad? Queriendo compararse con Leonel Fernández, y las comparaciones no son válidas, porque Leonel Fernández tiene un legado. Este gobierno en 2 años y medio ha sido un fracaso. Realmente hubo algunos colegas que no paramos. Al final yo me paré, porque uno por respeto tiene que escucharlo, porque lo he escuchado 3 veces.
pero él ha dicho en esas 3 veces lo mismo que prometía en campaña y lo mismo que dijo el 16 de agosto del 2020. No dijo nada nuevo. Promesas, palazos, picazos, indicadores, y de verdad que frustró. Y yo veía a los diputados y a una claque que llevaron, incluso alumnos de colegio, que me dio mucha pena, parecían focas aplaudieron más de 96 veces. Es decir, llevaron a un discurso reeleccionista, y tú sabes cómo aplaude la foca, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que el presidente decía, es más, hasta cada párrafo lo aplaudía. No se había visto un discurso, primero tan largo, de 3 horas, y segundo, donde... ¿Usted no vio algunos diputados? La mayoría de incluso de los del PRM estaban durmiendo, porque no sé si era que no creían lo que él estaba diciendo, o el discurso lo agotó y lo cansó, pero yo tengo 13 discursos, porque yo entré en el 2010, 13 rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. La próxima esperamos que sea la última del presidente Luis Abinader, su 4ª y última rendición de cuentas, y no había visto una rendición de cuentas tan frustrante. Y tan larga. Bueno, lo de largo no, porque si lo de la rendición, porque al final la rendición de cuentas es para, como el nombre lo dice, cumplir un mandato para él rendir cuenta de qué ha hecho con el dinero cada uno de los ministros, las direcciones generales, cuáles son los planes, proyectos y programas que él piensa hacer en los próximos meses, en el próximo año. Para eso es una rendición de cuentas, es un mandato condicional, y tiene que dar un discurso. Yo me refiero al hecho de que de todos los presidentes que hemos tenido, ha sido el más largo, el discurso más largo. Sí, ha sido el más largo, por lo menos de lo que yo he escuchado. No sé anteriormente, porque el doctor Balaguer era muy prolífero en discursos largos y de memoria, porque Balaguer no veía y no leía teleprompter. No sabía. No existía esa tecnología, pero sí, los presidentes, esos son los momentos en los cuales se explayan, como dicen. Todavía, luego de 3 periodos como diputado de la circunscripción número 2, entendiendo la aceptación que usted tiene, ¿qué sigue? O sea, ahora en el próximo proceso electoral, ¿qué sigue con Tobías Crespo? Yo creía que esa pregunta me la iba a hacer Stephanie, que me dio, le voy a tirar una directa. Que esa es la mayoría de las preguntas, Gregory, que me hacen. Pero mira, ¿qué sigue? Bueno, yo soy político de los pies a la cabeza. Le dije que de los 18 años, ya tenemos 36. El político no se pensiona. Termina hasta el final siendo político. Esto es una vocación, esto es algo que inspira, que motiva, que influye a uno, y que uno lo comparte de manera muy entusiasta con otras actividades familiares, empresariales, profesionales, académicas. Y nosotros somos un activo estratégico importante en el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, junto a mi colega Omar Fernández. Incluso hemos estado recorriendo parte de la circunscripción número 2. La Fuerza del Pueblo nos ha estado valorando a nivel de encuesta en las posiciones de la capital, que tú sabes que está la alcaldía y la senaduría. Tenemos 3 periodos como diputado, hemos ganado 5 procesos, 2 internos, siempre el más votado, y 3 hacia afuera, también muy valorado. Y entendemos que esa experiencia que tenemos, aparte de que en el distrito me estoy moviendo en la circunscripción 1, 2 y 3, estamos hablando de más de 500 barrios, sectores, subsectores, callejones, montañas, lomas. Te digo lomas porque, por ejemplo, está la Loma del Chivo en Cristo Rey, que es un sector que está ahí enclavado en Cristo Rey. Y hemos estado conociendo todo el sector del Distrito Nacional, porque estamos organizando, somos el director electoral de la capital. Y aún la Fuerza del Pueblo esté valorando nuestro nivel de liderazgo, ¿verdad? Nuestra experiencia, nuestra veteranía, y sobre todo porque hemos aportado con muchas leyes al país, y tenemos más de 6 proyectos de leyes que son también de nuestra autoría. Como soldado estaremos ahí, como activo estratégico, entrando a lo que decida el partido, pero mi objetivo primordial, Gregory y Stephanie, es que la Fuerza del Pueblo llegue al poder y que Leonel Fernández sea presidente electo el 19 de mayo del año 2024. Decía el profesor Juan Bosch que lo general está por encima de lo particular, aunque lo particular, la suma de lo particular da lo general. Y llevar a Leonel Fernández por 4º periodo, y uno viendo ya una persona con más experiencia, con más equilibrio, con más madurez, incluso vislumbrando lo que ocurrió con Juan Bosch, con Balaguer, que volvió 8 años después
y del 86 al 96 que le entregó a Leonel Fernández, su gobierno fue diferente al de los 12 años, que fue muy criticado, sobre todo por las libertades públicas y la violencia que se dio contra los opositores, pero que hubo muchas realizaciones. Si tú recorres el país, tú vas a tener un cúmulo de realizaciones de Joaquín Balaguer y de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha sido un gran constructor en la República Dominicana. Su legado está ahí, contrasta con todos estos palazos, todas estas promesas, todos estos Picasso del gobierno de Luis Abinader. Y nosotros esperamos hacer un trabajo encomiable para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder, Leonel sea presidente, los candidatos y candidatas de la Fuerza del Pueblo ganemos las elecciones, pero estamos como activo estratégico importante. No te puedo decir... Todavía no hay una decisión. No se sabe si repita como diputado, si va como senador. Todavía no se sabe. Bueno, Stephanie, tal vez venga aquí y le dé esa primicia a ustedes más adelante. Porque mira qué pasa en política. Como la Biblia dice, todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y el político que es versado, que es veterano, que tiene experiencia, no se desespera. Uno de los grandes problemas del ser humano es la desesperación, que dicen que es parte del fracaso, pero también cuando tú estás desesperado no logras el objetivo, no aciertas. Y entonces yo creo que yo tengo el tiempo suficiente para esperar los plazos que establece un diputado joven, la Junta Central. Un diputado joven con 3 periodos, 14 años, y además yo fui director de tránsito, es decir, yo tuve una experiencia de Estado, mi primera experiencia, 2004-2010. Yo fui el director general de tránsito que más tiempo duró. Hábleme sobre la ley de tránsito 63-17. Usted me comentaba anterior de iniciar este bloque, este episodio, sobre que habían 5 causales. Y me causó curiosidad porque sinceramente no la había escuchado. Y siempre ahora mismo con esto de los teléfonos, vemos en las redes cómo pasan casos con personas que se parquean donde no deben, o se parquean bien, que pisan las rayas, que le llevan el vehículo, el tema de los malvetes que ahora aumentó. Cuénteme, explíquele esas 5 causales que usted nos ha expresado para que todos conozcamos y sepamos cómo funciona y cuáles son nuestros derechos como ciudadanos cuando nos para o nos detiene un agente, un oficial de tránsito. Sí, mire, nosotros como autor de la ley 63-17, que empezamos a trabajar, la Gregory y Stephanie, en el 2005. Yo fui designado por Leonel Fernández en el 2004, director general de Tránsito Terrestre. En ese tiempo mi hermano Manuel fue ministro de la Juventud, también el primer ministro de la Juventud, designado por Leonel del PLD. Y empezamos en el 2005 a trabajar la modificación de la ley 241. Produjimos un primer borrador en el 2007, pero vino la campaña del 2008. Luego ganamos la reelección de Leonel Fernández en el 2008, 2007-2008. Nos reunimos de nuevo en un consenso más amplio. Abrimos la apertura a todos los sectores y produjimos un segundo borrador, que fue, Gregory y Stephanie, el que yo deposité el 17 de agosto del 2010, un día después que me juramenté como diputado. Yo le dije al país que yo iba a lograr, y me decían que yo estaba loco, que yo estaba iluso de que con tantos intereses yo iba a poder lograr una ley tan importante. Fue un parto verdaderamente, porque duramos casi 6 años discutiéndolo en el Congreso, muchos intereses, muchos sectores. Pudimos convencer al país de que necesitábamos darnos una ley de movilidad, de transporte terrestre, de tránsito y seguridad vial, adecuado no solamente al momento, sino para los próximos 20 o 30 años. Lo logramos y me siento afortunado, primero, de que se dio el consenso político y que pudimos convencer al país, que se promulgó, pero los resultados no han sido los más satisfactorios y me quejo. No solamente del gobierno anterior, sino de este más, que ha tenido una contrarreforma, porque alrededor de 15 diputados, Gregory, trabajamos más de 5,000 horas de comisiones, más de 500 reuniones de comisiones, hicimos vistas públicas, recorrimos al país, escuchamos a todo el mundo y dimos un código de 360 artículos y 32 reglamentos, pero la ley está ahí. Está ahí, y aunque no se ha aplicado de manera correcta, nosotros vemos que las autoridades han utilizado la ley, pero para otros propósitos, que no es para organizar el país, para ordenar, porque se dice que según está organizado o desorganizado el tránsito,
el transporte, la movilidad en un país, así mismo están todas sus instituciones, así mismo está el Estado, así mismo está el empresariado, están las iglesias, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, y uno debe empezar por ahí a dar el ejemplo, por cómo nos comportamos en las vías públicas, como peatones, como pasajeros y como conductores, que eso es lo que busca la ley, una nueva cultura ciudadana. Y en el caso específico de la pregunta ya directa, porque me hiciste varias preguntas en una, la DGC solamente está facultada para retener un vehículo bajo 5 causales. Cuando el agente de la DGC te retiene el vehículo por cualquier condición o variable que no sea lo que establece la Constitución y la Ley 6317, está violando 2 derechos fundamentales, además de ser arbitrario. El primer derecho fundamental es el derecho a la propiedad privada. El vehículo es tuyo, la autoridad no puede llevárselo. El segundo derecho fundamental, que son 30 y pico derechos fundamentales que están en la Constitución, desde el artículo 37 hasta el 65, es el derecho al libre tránsito. El derecho al libre tránsito no solamente está consagrado en la Constitución, en la Ley 6317, sino también en la Convención de los Derechos Humanos y en la Convención de Viena, que permite que turistas, viajeros, inmigrantes, refugiados puedan desplazarse por las vías sin ningún obstáculo y que no se les restrinja, a menos que lo diga su Constitución y la ley. Porque aunque hayan derechos fundamentales, el hecho de no implica que los derechos fundamentales tienen jerarquías. El derecho a la vida está por encima del derecho al libre tránsito. Correcto. Y del derecho a la propiedad privada. Y los derechos fundamentales se regulan con una ley, por eso se hace la reserva de ley y por eso está la ley 6317 para regular el derecho al libre tránsito, porque no es un libre albedrío. Y entonces las causales por las cuales la DGC puede retener este vehículo son las siguientes, y son por 72 horas, y la pusimos por 72 horas, por si te retiene un viernes, ya el lunes hay que resolver con tu vehículo, tú pagas la multa, se te reducen los puntos en el sistema de conducir por punto que establece la ley y que ya hay un reglamento, y ya el vehículo debe entregarse. Pero ¿cuáles son esas causales? Son las siguientes. Primero, si tú no andas con la original o la copia de tu matrícula, la ley 6317 dice que tú debes andar y debes demostrar la propiedad del vehículo, porque el vehículo puede ser denunciado como robado. Tienes que andar con la propiedad, que es el derecho que te da a la propiedad del vehículo. Tienes que andar, la mayoría andamos con la copia, no con la original, por un tema de que se te puede perder o te la pueden robar o extraviar. Segunda causal, si tú no has pagado la matrícula. ¿Qué es la matrícula? La matrícula es el derecho a circular. Si tú no has pagado el derecho a circular, no puedes circular, entonces hay que retenerte el vehículo, eso es lógico. Y esa es la segunda causal. La tercera causal es si no tienes la póliza del seguro. Si tú no tienes la póliza del seguro, Gregory y Stephanie, tú no puedes resarcir daños a terceros. Daño a la propiedad pública, a la propiedad privada, daños a las víctimas, si hay heridos y fallecidos, las víctimas pueden reclamar daños morales y materiales, y la póliza del seguro es que debe pagar esos daños bajo una indemnización y resarcir a las víctimas o a los que quedaron si la persona lamentablemente falleció, que son sus familiares. La cuarta causal es si no tiene la inspección técnica vehicular, que es lo que nosotros históricamente le llamamos la revista, y que el año 2015 no se está dando, por ende la DGC no puede fiscalizarlo. La inspección técnica vehicular es algo que anunció el Intran en esta semana, y que nosotros tenemos algunos cuestionamientos. Es válido porque lo ordena la ley, pero lo quieren hacer a través de un fideicomiso, a través de una alianza público-privada, y este gobierno se ha encargado de regalar todo el patrimonio del Estado a terceros, a través de lo que le llaman la APP, Alianza Público-Privada, y los fideicomisos. Esa es la cuarta causal. No tienes la inspección técnica vehicular. Se supone que si el vehículo no está en condiciones físico-mecánicas, no tiene la seguridad activa y pasiva, por lo cual el vehículo viene, pues hay que retenértelo por 72 horas, ¿verdad? Dije, después de 72 horas hay que entregarte tu vehículo. Y finalmente, Gregory y Stephanie, si tú bloqueas la vía, tú sabes que antes de esta ley los sindicatos eran los que controlaban las rutas, pero esta nueva ley ordena que todos los sindicatos que tenían la ruta de manera de lo que le llaman el uso y costumbre, el derecho consuetudinario, la tradición,
pero no había una regulación del transporte. Esta es la primera ley de transporte terrestre. La República Dominicana no tenía ley de transporte terrestre. Esta es la primera ley de movilidad. La República Dominicana no tenía en toda su existencia una ley de movilidad. Esa es la primera ley de seguridad vial. La República Dominicana tan no. Importante. Sí, había una ley de tránsito, una ley 241, tenía 243 artículos, pero solamente eran normas de conducir y sanciones. Había quedado obsoleta, porque muchas instituciones incluso ya habían desaparecido o se habían transformado. Entonces, para la quinta causal es si tú bloqueas la vía, que a veces en protestas, ¿verdad? En situaciones de huelga o de paros parciales se bloqueaba la vía, se interrumpía el libre tránsito, pues es lógico que la autoridad pueda retenerte el vehículo, pero no lo que el Intran quisiera estar haciendo o quiere estar haciendo con un negocio, reteniendo el vehículo. Nosotros no estamos opuestos a los negocios son buenos. Lo malo son los malos negocios, ¿verdad? Sí, eso le iba a preguntar, que ahora hay un programa que se llama Parquéate Bien, que han puesto unas X en diversas calles. Y si tú no, o sea, si te parqueas allí, te llevan el vehículo. Eso es violatorio. Okay. ¿Qué dice la ley 6317 con respecto a un estacionamiento incorrecto? Imponerte la multa y reducirte los puntos en la licencia de conducir. Pero no pueden retener el vehículo. No pueden ni retenerte el vehículo, tú no tienes que pagar la grúa y tú no tienes que pagar el estacionamiento. Todo eso que está haciendo el Intran es inconstitucional, es ilegal, es arbitrario, se lo he demostrado artículo por artículo. Pero cuando tú vas a hacer negocio y no vas a resolver los problemas, no entiendes de nada de eso. Por eso es que ahora han anunciado la revista que de 45 pesos la quieren poner a través de un fideicomiso en 2.000, 2.500 y 3.000 pesos. Porque no fueron a resolver problemas, fueron a hacer negocios. ¿Qué usted opina, Tobías, sobre la ciclovía? ¿Qué le parece eso? La ciclovía está en la ley. La ley 6317, incluso no existía el concepto de ciclovía. También se le llama ciclorrutas. Pero, ¿qué pasa? Que precisamente quien dirige hoy el Intran es que ha hecho un desorden y un desastre en el Distrito Nacional, en la Circunscripción 1, sobre todo en el Polígono Central, poniendo ciclorrutas donde no ordena el sentido común, la lógica y la movilidad. Mira, la ciclorruta es un mecanismo de lo que le llaman la movilidad sostenible. La movilidad sostenible no solamente son vehículos, también hay otros tipos de movilidades alternativos que complementan la movilidad de personas y de mercancía. Y en ese sentido, la ley establece que el Estado, a través de los ayuntamientos, con un estudio de tráfico, determinará los lugares adecuados para establecer las ciclorrutas o ciclovías. Son propicias las ciclovías para zonas coloniales, ¿verdad? Patrimonios culturales donde hay corredores que son peatonales, que no circulan vehículos y que hay prohibiciones para ciertas horas específicas y darle oportunidad al peatón y a los ciclistas para que puedan desplazarse sin ninguna afectación. Son muy buenas para los lugares de playa, los balnearios, las playas, los ríos. Las ciclorrutas son muy propicias o encajan en este tipo de escenarios viales o de urbanismo. En los parques zoológicos, botánicos, es decir, donde haya un ambiente que sea propicio. Pero tú te imaginas una ciclovía donde la pusieron en la Bolívar, que no ha pasado la primera motocicleta, muy por el contrario, ha provocado accidentes. Hoy la alcaldía hace un tiempo tuvo que eliminarla con la excusa del asfalto, y quitaron esos muritos porque al final... Por ahí los motoristas. Los motoristas que no deben ser los motoristas. Pero al final... Dígame que haga una ciclovía el 27 de febrero. Es lo mismo. No, la Máximo Gómez, por ejemplo, en la Máximo Gómez se devuelven todos los vehículos de carga que vienen de Jaina Oriental y de Jaina Occidental, y para irse al este, como hay prohibición de cruzar el Sanssouci, la George Washington, giran a la izquierda y suben para buscar el este, ¿verdad? A través de la 27, no sé cómo lo buscan. Antes se desviaban por la Independencia e impactaban toda la zona de Gasco y de la zona colonial, y ahí las juntas de vecinos se quejaron. Pero yo creo que esa gran cantidad de vehículos se va a liberar cuando nosotros tengamos completo el circuito de la circunvalación de Santo Domingo, que para eso son las circunvalaciones, para que el tráfico que va del norte para el este, del sur para el oeste y del este para el norte no tenga que cruzar al Gran Santo Domingo o al Distrito Nacional, porque aquí entran casi 1 millón de vehículos que no deberían entrar. Entonces,
Nada, ha sido una improvisación la ciclorruta, tanto por la alcaldía como por el Intran, que el otro día tomó una decisión también en la Gustavo Mejía Rical, un viernes, fin de mes, la gente cobrado, y puso dique peatonal la Gustavo Mejía Rical sin consultar a la Junta de Vecinos. Eso fue el meme de ese fin de semana, de ese viernes. Tuvo la alcaldía y el Intran que echar para atrás todas esas medidas, porque en definitiva han ido al Intran, a la alcaldía, al gabinete de transporte, a la oficina de movilidad, sin planes y proyectos. Entonces quieren estar impactando con medidas que pueden ser buenas, pero en realidad al no conocer la problemática, al no conocer los problemas, porque te digo, son un grupo de popis que no han pasado trabajo y no conocen la situación de la gente. Entonces hay cosas, yo aprendí algo de un jefe que me decía, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Y lo que más uno está viendo en este gobierno es cosas que aparentemente se ven buenas, pero tienen un trasfondo incorrecto. Tobías, la tasa principalmente la escuchan los jóvenes. Entonces, ahora yo le estaré compartiendo. Ay, que la tasa la leían en San Juan. No. Algunas preguntas con relación a esta nueva generación y cómo se ha ido desarrollando. Pero antes quiero recomendar que si usted va a adquirir un celular nuevo o un reloj, recuerden Phoenix Cellphone. Buscarlo en Instagram, @Phoenix Cellphone. Es una tienda física, está ubicado en la Rómulo, esquina Núñez, en la Plaza Marí. Phoenix Cellphone. Ahí usted puede encontrar todo tipo de teléfono, puede cambiar su pantalla, le recibimos su teléfono, le damos el 14, el 13, el Señores, que usted pida. Tienen una oferta buenísima. Si usted logra llegar allá con un afiche de otra tienda, con el mismo celular que nosotros tenemos, a un precio menor, yo se lo vendo a ese mismo precio. Se lo rebajamos ese precio porque nadie en Santo Domingo todavía tiene que ir para allá a cambiar su celular. Y si lo envío yo, ¿le dan el Pro, el Más o le dan el número? Si usted lo envía y ellos me muestran que son enviados por usted, le hacemos un descuento de un 30%. Ah, qué bien. Todo el que vaya de parte suya le vamos a descontar 30%. Chance, yo le digo, mira, ve allá que si tú dices que yo fui que te mandé, te ponen el doble de la multa porque yo fui el autor de la ley. No, en serio. Exacto. Como nosotros somos el autor de los precios, si usted va de parte de Tobías, por ejemplo, un iPhone 14 le podemos rebajar 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 pesos. Ah, pues para allá si va de parte de Tobías Crespo, diputado de la todo el que vaya de la circunscripción. ¿Cómo se llama? Phoenix Cellphone. Phoenix Cellphone. Estamos en la Plaza María y en la Rómulo Betancourt, luego de Downtown Center, ahí a la izquierda. Tobías, ya enfocándonos en esta generación, a los jóvenes. Yo escucho a muchas personas de edad siempre hacer comentarios muy agresivos a esta generación por algunos comportamientos, que quizás yo hasta le pueda entender por lo que ven que pasa día a día. Pero también entiendo que una juventud que ha tenido quizá más libertades de conocer y de aprender cosas que ustedes no tuvieron la oportunidad de vivir, y también de enterarse de lo que ocurre en el mundo en segundo y de compartir culturas extranjeras, cosas que no eran posibles. O sea, antes un joven se criaba, si era muy local, con la cultura de su país. Hoy en día hay mucho contenido, muchos programas. Y recientemente yo escuché que el señor Miguel Valga, presidente del PRD, dijo que le daría una diputación si ella quiere a Toquicha. ¿Qué usted opina de que Toquicha aspire a ser diputada? Incluso ella dijo, ¿por qué no? O sea, ella expresó que próximamente Toquicha diputada. A su manera de hablarlo, pero lo expresó. Obviamente yo no voy a decir exactamente sus palabras. Pero ¿qué usted opina de que una joven que se dedica a la música como Toquicha tenga el interés de aspirar a una diputación? Pero también, ¿qué usted opina sobre que alguien, un político, un presidente de un partido, es canciller, ofrezca la diputación así a personas? Mira, yo voy opuesto a esos tipos de escogencia o de selección. Ella tiene derecho, igual que todos, tiene derecho a ser diputado, a ser senador, a ser presidente incluso de la República. Pues la Constitución nada más establece 3 requisitos para un cargo público, que es la edad, por ejemplo, para presidente 35, para diputado, alcalde, senador 25. O regidor 25, ser dominicano, nacido o con padres dominicanos, y tener sus derechos civiles y políticos, ¿verdad?, no conculcados. Y en ese aspecto tiene derecho, pero yo di una declaración hace una semana, no sé si tuviste en las redes, que los liderazgos no se señalan, no se escogen. Las imposiciones no son buenas,
porque cuando tú impones, la sociedad te lo rechaza, te lo vomita, te lo expulsa. Y que el liderazgo sale del tejido social. El liderazgo se produce por situaciones innatas muchas veces, talentos divinos que Dios te da, que cuando tú naces vienes con ellos, dones, atributos, y que tú te das cuenta y lo potencializas, lo descubres, lo desarrollas. El liderazgo puede ser aprendido a nivel académico, pero también el liderazgo es influido por la interacción social, por la interacción de grupo. Y sobre esa base, yo digo que aparte de Dios, la gente está observando a uno, a los jóvenes y a los viejos. Pero se ha demostrado que los liderazgos artísticos, los liderazgos de cómicos, de humoristas, que van a los puestos públicos finalmente y de medios, no necesariamente se sostienen en la política, porque una cosa es lo mediático y otra cosa es la política. Te puedo dar el ejemplo del Mayimbe. El Mayimbe es querido por todo el pueblo dominicano. No hay un dominicano, una dominicana que no quiera el Mayimbe. Por eso dice el Mayimbe es el Mayimbe. El Mayimbe fue una posición electiva de senador, creo que de donde él es, de Dajabón, ¿verdad? Y perdió. Perdió el Mayimbe. Y tú dirás, ¿y quién se opuso a votar por el Mayimbe? Si todos los queremos más. Muchas veces en la fiesta del Mayimbe las mujeres nos dejan a nosotros y se van para la tarima a observar el Mayimbe. ¿No es así? Ahora creo que a los nuevos líderes, pero antes era así. Entonces lo que te quiero responder es que ella tiene derecho. A veces la cúpula de los partidos quiere buscar figuras extrapartidos que jalen y atraigan votos no políticos, que a veces eso es bueno. No quiero decir que sea malo, incluso las cuotas de los partidos se reservan para eso. Es importante que la política se abra a ella y a todo el mundo, pero que también tú seas un ejemplo, no para un grupo, para una minoría, sino para las grandes mayorías, y un buen ejemplo. Y sobre todo, que lo joven no es bueno porque sea joven. El joven es bueno porque sea bueno. Y el viejo no es malo porque sea viejo, sino porque sea malo. Entonces yo creo que en política, como en todo en la vida, nosotros no podemos desechar ni descartar. Nosotros debemos aprovechar lo bueno de lo nuevo con lo bueno de lo viejo y hacer lograr un punto de inflexión a partir del cual el joven vaya aprendiendo del viejo. Porque también en política, si tú eres madurado con carburo, si vas rápido, al final no tiene esencia, no tiene contenido. Y en definitiva, los jóvenes tienen muchos talentos, mucha oportunidad, pero no es como, por ejemplo, Stephanie, que Stephanie tiene una condición que va a ser hasta que ella muera. Y desde que nació, que es ser mujer, y yo ser hombre, nosotros ser hombre. Entonces, la juventud es una etapa muy temporal del ser humano, porque ya cuando se va, no se puede recuperar el tiempo. Entonces hay unas expresiones muy buenas que dicen, si el joven supiera y el viejo pudiera, porque cuando ya el joven puede, generalmente es viejo. Ya cuando sabe ya es viejo. O otra que decía una amiga mía, comunicadora, que siempre lo ponía en su BB Pin, cuando nosotros usábamos BB Pin, que decía, ¿ustedes recuerdan el BB Pin? Que decía, que ahí empezaron los smartphones, ¿verdad? Ajá. Decía, el hombre, que eso aplica para la mujer, se hace viejo pronto y sabio tarde. Y eso aplica para los jóvenes también. Aprovechemos lo bueno de los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha energía, mucho ímpetu, no tienen aversión al riesgo, tienen iniciativa, tienen creatividad, es un talento. No, y que ahora estamos viendo que los jóvenes se están involucrando mucho en la política, a diferencia de antes. Siempre los jóvenes. Juan Pablo Duarte constituyó la sociedad secreta muy joven. Todos los que han entrado en política han sido joven. Yo entré joven, mi hermano entró joven. Me imagino que si ustedes han entrado en política han sido jóvenes. Es decir, la política es una actividad muy noble, es muy pura. Mire. Te puedo decir, Stephanie, que si yo volviera a nacer, vuelvo a ser político. No me arrepiento de nada de ser político. Yo le tengo una pregunta. Suéltala. Si el día de mañana usted decide retirarse de la política, ¿a qué otra cosa se dedicaría? A político. Mire, yo es que el político no se retira, el político termina
Yo te estoy hablando del político de verdad, no el político que lo impone o que lo escojan o que es enganchado, porque ¿qué es lo que pasa? La política, vuelvo a repetir, es una actividad de vocación, de servicio, de tú vivirla, de tú sentirla, y cuando tú no la sientes, no la vives, no produce resultados. Entonces, en definitiva, hay gente que la misma ola que lo lleva es la misma ola que lo saca. No sé si tú has visto figuras que han sido electas senadores, diputados, alcaldes, y tú no vuelves a volver a escuchar más de esa persona. ¿Por qué? Porque no era político de corazón, no tenía vibras de ser político y fue llevado a un puesto por una coyuntura. Y el que es político de verdad, vuelvo y te repito, no se jubila. No a eso pensiona. que usted expresa, Tobías, yo siempre les respondo a personas que me dicen, no, mira, que tiene tanta edad, por ejemplo, Tobías tiene 3 periodos consecutivos como diputado, ya es hora de darle la oportunidad a otro. Yo entiendo que el verdadero político no se retira, y en política el liderazgo no se regala, porque es algo que tú has trabajado con el corazón y con el deseo de contribuir a tu comunidad. Esa es la misma respuesta que yo siempre le he expresado a las personas que me dicen, ¿por qué Leonel no se retira? ¿Por qué no dona su liderazgo? Es que eso no se dona, o sea, no es un don que tú dices, es tuyo. Balaguer, nadie pudo quedarse después de Balaguer en ese partido. Mira qué es lo que pasa, Gregory. Yo gané la primera vez en el 2009 el más votado. Saqué 6.823 votos, creo que recuerdo. Y la primera vez, Gregory, la gente pudo haber pensado que era una chepa, que fue una casualidad. Se coló. Se coló, porque eran 5 posiciones, había una disponible y ahí me colé yo, ¿verdad? Como dicen. Sin embargo, gané el más votado dentro y gané el más votado fuera. Viene el 2016, Gregory, y yo competí con personas más poderosas que con las que competí la primera vez. ¿Y tú sabes cuánto yo saqué de votos? El doble de lo que saqué la primera vez. ¿Qué significa? Que cuando la gente me votó la segunda vez, me dijo, mira, ya yo estoy harto que tú seas diputado, yo te quiero ver en una posición más alta. Porque no es uno a veces que queriéndose pensionar. Yo salgo pensionado ahora de la Cámara de Diputados en este periodo y yo te preguntaré, ¿estoy yo de pensión? Claro que Stephanie, No. 54 años, donde estoy en mayor capacidad de aportar lo que yo no podía aportar a los 18, a los 20, a los 22, y que ha aportado mucho al país, y creo que puedo seguir aportando. Pero ahora cuenta con más posibilidades, porque tiene un mayor liderazgo, mayor relación, mayor conocimiento, mayor fuerza. ¿Por qué retirarse? Y no hay un techo. Yo te digo que a mí se me mide y yo no tengo techo. Hay políticos que tienen techos, porque de ahí para abajo. Y el trabajo que uno va haciendo es como sembrando y va creciendo como una ola. Y te pudiera decir que desde el punto de vista de la política, nosotros dejamos 27 proyectos de modernización en tránsito terrestre en 6 años. Y yo fui nominado, o fuimos nominados, porque yo no hice eso solo, me acompañaron un grupo de compañeros y compañeras a lograr esa nominación al premio a la calidad y a la excelencia que otorga el presidente de la República en el Palacio, sin administrar el fondo en el 2010. Y de ahí fue que la gente me vio con proyección a ser diputado y me votó de manera favorable. Y no ha dejado de votarme. No sé si me entiende. Ahora, cuando ya el político debe entender que hay un momento en que debe darle espacio a los nuevos. Pero eso es una dinámica, eso es un ciclo que cae solo. Es decir, tú no puedes alterar el ciclo histórico y el ciclo político porque entran jóvenes o entran nuevos y salimos viejos. Así es. Tobías, y ya para finalizar, ¿qué mensaje usted le da a esos jóvenes que desean incursionar en la política? Lo primero es que los que quieren incursionar, que decidan de manera valiente, que sean determinantes y que entren, que no se arrepientan de eso. Segundo, una vez decidida esa posición, que es muy difícil, Stephanie, que se preparen, porque hay que prepararse. De verdad que la política lo marca mucho a uno, te da muchas oportunidades, pero también aquí tú tienes que aprender mucho de la naturaleza humana, de todo. Y hay que estar preparado para ver muchas cosas. Dicen que nosotros los políticos hacemos posible lo imposible
Y como te dije ahorita, que en política las cosas que no se ven son más trascendentales que las que se ven, pero que mantengan sus ideales, mantengan sus energías, su chispa, que no se desmotiven, que nunca se ha dicho que la ruta es recta, siempre hay curvas, siempre hay pendientes, siempre hay bajadas, siempre hay obstáculos, no todo está asfaltado, hay caminos que son difíciles, hay puentes, hay tramos que hay que hacerlo a pie, otros hay que hacerlo en Calitomé, otros hay que descansar y hacer una pausa, pero que sobre todo sean persistentes, porque en política no se trata de una competencia de velocidad, sino de resistencia. Señores, hemos llegado a la parte final. Agradecerle a Tobías que nos acompañaron en este episodio, el octavo episodio de la taza. Y tenemos el placer de que sea con Tobías. Tobías, muchísimas gracias. Esperamos verlo no muy lejos pronto por acá. Y tienes que venir a decirnos si va a ser diputado. Como usted dice, si le toca ser presidente, senador, alcalde, ya usted el tiempo dirá. Yo presidente por lo menos soy de mi empresa, ¿verdad? Pero lo que aspiramos es que la Fuerza del Pueblo lleve al poder, Leonel sea presidente, nosotros somos un activo estratégico, pero sí, ya hay plazos en política, hay plazos fatales, Stephanie, así que tal vez la próxima entrevista tú me estarás viendo a mí en otra posición. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse en nuestros canales, escuchando en Spotify. Y será una próxima. Stephanie ya cambió su celular, ¿verdad? Oye. En Fénix. Miren qué lindo cover. Déjenme mostrárselo para que usted mire todavía. Ajustado a ella. Miren qué lindo cover. Rosado, así al fin. Un 14 Pro más por allá. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias, Tobías.